Y ya traigo la... Ay, cabrón. Ya. Muy buenas tardes ya. Prometo no aburrirlos en la siguiente presentación. El día de hoy, más que venirles a contar acerca de diferentes emprendimientos en los que he estado involucrado a lo largo de los últimos años, ya 8 años desde que fue mi primer emprendimiento, vengo a platicarles algunas herramientas que a mí me han funcionado para llevar negocios de giros sumamente diferentes a la realidad. Y para comenzar, así como en la conferencia anterior, a mí también hay una pregunta que usualmente me hacen cuando hablamos de emprendimiento. Y la pregunta principal en el tema de emprendimiento siempre era: Daniel, seguramente tú eres emprendedor porque tus papás son empresarios. Y contestando esa pregunta, a mí me tocó vivir en una infancia con una familia en donde mi padre lleva más de 30 años trabajando en la misma empresa y mi madre es ama de casa. Y mi papá, desde que yo era pequeño, me decía: Daniel, tú tienes que estudiar para sacarte buenas calificaciones y que algún día te den una beca en una universidad privada, hagas tu maestría, tu doctorado, algún día te gradúes y tengas un sueldazo en una empresa del sector privado. Y mi pregunta era: ¿por qué irle a tocar la puerta a alguien que muy probablemente tuvo exactamente la misma o menor educación a la que yo tuve acceso? Y mi papá siempre me decía: Daniel, estás loco, deja de preguntar estupideces y ponte a estudiar. Ahora, mi madre, su consejo, y yo creo que fue el consejo que siempre seguí, fue: lo que te diga tu papá, haz lo contrario. Y seguí su consejo, y cuando era muy pequeño me encuentro con la primera oportunidad de hacer negocio. Y como pueden ver en esa foto, digo, aparte de que era más guapo de chiquito, de pequeño yo era sumamente tímido. No nada más no le podía hablar a las mujeres, sino cualquier tipo de ser humano que estuviera cerca de mí era un enemigo. Ahora, un día mi padre me dice: Daniel, tienes que aprender a ganar tu propio dinero. Y me dicen: ¿por qué no sales a vender las nueces del nogal del patio de la casa? Y para mí era un reto muy complicado, porque tenía que agarrar las nueces y salir a las calles de la colonia gritando: nuez, nuez, a ver quién fregado salía de su casa y me compraba. Y afortunadamente tengo un hermano más pequeño que yo. Lo convencí de que le entrara al negocio conmigo. Él gritaba y yo cobraba. Conforme fui creciendo, me di cuenta de algo muy importante en el negocio de las nueces, y es un aprendizaje que les quiero compartir el día de hoy. Un día llegaron mis padres y nos dicen, tanto a mí como a mi hermano: oye, ¿por qué no le quitas la cáscara a la nuez? Puedes ganar el doble de dinero. Y ahí es donde entendí por qué estudiaba, por qué iba a la escuela, por qué leía. Hacía todas esas actividades para buscar conocimientos que, por más sencillos que fueran, como quitarle la cáscara a una nuez, si yo lo podía llevar a la realidad y a la práctica, era un conocimiento de alto valor. Y esos eran los tipos de conocimientos que teníamos que buscar a lo largo de nuestras vidas, cosas que pudiéramos ejecutar. Conforme pasa el tiempo, también me di cuenta que podía hacer pasteles de nuez, y ahora, como ingeniero químico, sé que si les traigo ciertas propiedades a la nuez, obviamente puedo generar mucho más valor. Cada uno de nosotros decía hasta dónde lleva ese conocimiento, pero es en base a la ejecución que decidimos también cómo lo capitalizamos. Ahora, cuando entro a la preparatoria, yo era un alumno sumamente, les dicen geeks, nerdos o como le quieran llamar. Era muy antisocial, estaba estudiando en un bachillerato internacional, llevaba materias adelantadas, y para yo graduarme de la preparatoria tenía que hacer una investigación de lo que yo quisiera. Todos mis amigos me decían: Daniel, hazla de arte o de literatura, porque ahí están los maestros más barcos y seguramente te vas a sacar 100 y ya lo hiciste, te van a dar tu diploma. Y yo tenía la inquietud entre si de grande yo quería ser médico, porque me encantan los niños y quería ser pediatra, o si quería ser ingeniero químico, porque mi primer examen de química me saqué 100 y dije: seguramente pues ya soy un químico chingón. Obviamente nunca volví a sacar 100 en química, pero al tener esa duda entre qué quería estudiar de carrera profesional, yo en la preparatoria dije: bueno, voy a hacer una investigación en mi clase de química.
Y todos me decían, Daniel, estás loco, ¿en qué laboratorio? Tú ni te sabes la tabla periódica, vas a reprobar, no te metas en eso. Y yo dije, no se preocupen, algo me voy a encontrar. Y empecé a buscar en internet novedades de la química, en Google. Y me encuentro que decía que el cambio climático, las energías renovables y un montón de diferentes cosas en el tema de los biocombustibles. Y después de varias semanas me encuentro un artículo que decía, puedes hacer biodiesel desde la cocina de tu casa. Yo no tenía idea qué era el biodiesel, pero dije, si lo puedo hacer desde la cocina de mi casa, pues ya la hice, seguramente me voy a sacar 100. Resultaba que el biodiesel era un sustituto del diésel de petróleo, era más ecológico y lo podías producir bajo un proceso químico sumamente sencillo a partir de cualquier tipo de aceite animal o vegetal. Un aceite de un McDonald's, de las papas fritas, del Kentucky, del cebo animal, yo lo podía pasar por ese proceso y hacerlo biodiesel. Ahora, me meto a investigar y obviamente mi primer laboratorio fue la cocina en mi casa. A los pocos días mi mamá se vuelve loca y me dice, mi cocina no es tu laboratorio, búscate un profesor que te ayude a hacer tus investigaciones. Y así es como a mis 16 años comencé mi investigación en encontrar cuáles eran las materias primas más rentables en México para producir biocombustibles y que algún día fuéramos competitivos con el diésel de petróleo. Ante esa investigación, hace unos meses la encontré, el primer paper que hice de mi investigación, y la maestra en letras rojas gigantes me escribió, ¿estás seguro de que quieres hacer esto? Y como 20 signos de interrogación. Todos me retaban y me decían, Daniel, no te metas a hacer cosas que no sabes. Y algo que yo traía desde chiquito era, si alguien me decía que no podía hacer algo, era cómo les demuestro lo contrario. Y así es como, con el paso del tiempo, luego me toca conocer a unos amigos en un club de biodiesel, que éramos pura gente rara, que nos juntábamos en un cuartito al que le llamábamos la biocueva. Y después de la biocueva, un día, ante diferentes oportunidades de ir a congresos y demás, dijimos, oye, ¿qué onda con la tecnología mexicana? Y todos te decían, no, te vas a Brasil, que está lo del etanol, te vas a Europa, te vas a Estados Unidos, compras la tecnología ahí, te la traes a México, la revendes y te vas a hacer rico, y si se la revendes al gobierno, todavía te vas a hacer más rico. Yo decía, no es posible, tiene que haber tecnología mexicana. Y cuando empezamos a decir, ¿por qué no desarrollamos una empresa que haga tecnología 100% mexicana para la producción de biodiesel? Entraban las preguntas clásicas que te hacen como emprendedor. ¿Con qué dinero lo vas a hacer? No teníamos ni 5,000 pesos para el acta constitutiva. Segunda pregunta, ¿cuál es tu plan de negocios? Hasta la fecha yo no he escrito un plan de negocios. La tercera me decían, oye Daniel, ¿a qué incubadora perteneces? Hace 8 años, el tema de las incubadoras y el emprendimiento todavía no sonaba tanto como suena hoy en México. Yo incubadora lo relacionaba ni que fuera un pollito, ¿qué onda, no? Y la última pregunta que te hacían era, oye, ¿y qué estudios tienes? Acaba la carrera, acaba la maestría, haz un doctorado y luego emprende. Y ante todas esas cuestiones nosotros decidimos emprender. Y como no teníamos el fin de lucrar, dijimos, vamos a hacer una asociación civil sin fines de lucro. Seguramente el CONACYT y todos los organismos nos van a regalar dinero para desarrollar tecnología. ¿Y ustedes creen que a los 17 años, si tú le pides millones de pesos al CONACYT, te los van a dar con los ojos cerrados? Pues obviamente no me dieron nada. Y de ahí surge el hecho de que dijimos, ¿sabes qué? Tenemos que vender. ¿Cómo le haces para vender algo que nunca has hecho? Tocamos cientos de puertas por todo el país y le decíamos a nuestros clientes, te vendo una planta de biodiesel. Y te decían, ¿cómo es una planta de biodiesel? Yo les decía, pues no sé, te la dibujo, te hago una maqueta, y todos te mandaban a la fregada. Después de tocar cientos de puertas, fuimos a dar hasta Cárdenas, Tabasco, y logramos vender nuestra primera planta de biodiesel. La cobramos por adelantado, y la utilidad, en lugar de clavárnoslas los dueños de la empresa, dijimos, vamos a reinvertir. Y vamos a demostrar que por medio de la reinversión y el crecimiento orgánico podemos hacer una gran empresa. Y si ustedes se meten en internet y buscan Solven, obviamente van a ver tecnologías sumamente bonitas, pero a mí me gusta mostrar cómo empezamos. La primera planta de biodiesel, si pueden ver esa foto,
Ahí está Toño, uno de mis socios de Cuernavaca, y tiene una sonrisa de no tengo idea por dónde van los cables. La primera computadora que tuvimos para automatizar el proceso del biodiesel era sumamente fea. No era ni siquiera laptop ni una pantalla plana. Usábamos lo que teníamos disponible. La primera planta de biodiesel, me acuerdo que todos éramos directores en aquel entonces. Era, oye, tú sabes vender, director comercial. Tú sabes de operaciones, director de operaciones. Todos teníamos un puesto directivo, pero veías al director colgado armando la planta. Y poco a poco, por medio de la prueba y el error, fue que logramos hacer nuestra primera planta de biodiesel. Y la primera planta no fue la más bonita. Si se dan cuenta, no nos alcanzaban para tanques de acero y dijimos, no, pues compramos Rotoplas. La primera planta que hicimos eran las 6 de la mañana. Estábamos calibrando todo porque la planta se iba a las 7:30 de la mañana. Y la reacción salió mal. Y en lugar de salir biodiesel, me gritan y me dicen, Daniel, salió jabón. Y yo en la madre, imagínate, ¿qué le dices al cliente? Cuando leas Padre Rico, Padre Pobre, no dice la solución ahí. Al otro día le estamos hablando sumamente temprano y le dijimos, oye, hay una buena y una mala noticia. La buena es que en tiempos de crisis esta cosa, aparte de biocombustible, saca jabones. La mala, hay que ver qué tipo de jabones y la vamos a calibrar. Y todo fue creciendo poco a poco. Al principio nuestro laboratorio era sumamente horrible, ni techo tenía. Nuestra balanza era el área de verduras de un Soriana y que están alteradas y por eso nos salían mal las formulaciones. Pero eso nos lleva a lo que es la tecnología de Solven el día de hoy. Solven se enfocó al desarrollo de grandes tecnologías, se enfocó a la innovación, instalamos el primer laboratorio de investigación de calidad de biocombustibles en Latinoamérica y ganamos muchos reconocimientos en el proceso. Éramos el principal proveedor de tecnología mexicana para la industria de los biocombustibles. Y todos te dicen, oye, qué padre que has ganado un montón de concursos. Premio Nacional de la Juventud, que el Premio Santander a la Innovación Empresarial, que dan un chorro de lana, que el Innovador del Año del MIT. Y les cuento algunos de ellos. El Premio Nacional a la Juventud lo perdimos 3 años seguidos. Lo ganamos hasta el 4º intento. El premio del Innovador del Año del MIT, un año antes ni estábamos en la lista de los 10 finalistas y lo intentamos. Ahora, hay un concurso que seguramente han escuchado que es el Premio al Estudiante Emprendedor de la Bolsa Mexicana de Valores. Yo después de haber perdido un concurso en Perú, venía sumamente deprimido en el avión y dije, no vuelvo a concursar en nada. Y uno de esos días que estás en Facebook, no sé cómo que Facebook se daba cuenta que aplicaba un chingo de concursos una y otra vez y en la publicidad me salían concursos y salía Premio al Estudiante Emprendedor y le pico y te hacían como 5 preguntas y me hablan y me dicen, Daniel, eres finalista del Premio Estudiante Emprendedor en la Bolsa Mexicana de Valores. Lo primero que pregunté, porque estábamos en una crisis en la empresa, les dije, no, pues yo soy de Monterrey, no es que sea regio, pero pues si me pagan el avión voy. Y me dice, no, sí te lo pagamos. Dije, vuelo gratis, algo tengo que aprender. Llego a la Bolsa Mexicana de Valores, presento y que gano el primer lugar. En la primera edición del premio en el año 2010, me dieron mi chequezote y ahora sí salí a Reforma a agarrar el taxi, ¿no? Después de ese concurso, el organizador del premio me dice, oye Daniel, ¿cómo ves si representas a México en los Global Student Entrepreneur Awards? Y yo, wow, pues el nombre está en inglés, ha de estar más chingón el concurso. Yo ni sabía inglés, pero dije, a huevo, yo voy. Y les digo, ¿dónde es? Kansas City. Y yo, puta, Kansas City está más lejos que el DF de Monterrey. Les dije, si me pagan el vuelo, voy. Me dicen, sí, te lo pagamos, Daniel. Y yo dije, vuelo gratis, voy para Kansas. Llego a Kansas y la primera pregunta que yo hice a todos era, oigan, díganme quién fue el último mexicano en ganar esto. Y me dicen, no, hace 15 años que nadie gana. Y yo, bueno, ¿quién ganó hace 15 años para pedirle consejos? Me dicen, no, es que hace 15 años se creó el premio. Y luego todavía te dicen, con estar en la final ya eres ganador. Es la peor mentira que te pueden decir. Eso ganas o pierdes. Y si pierdes lo vuelves a intentar. Ahora, para no hacer la historia muy larga, llegamos a la final del concurso
Quedamos en segundo lugar mundial y nos dan otro premio que era el premio a la empresa con mayor impacto social de jóvenes en el mundo. Después de ese concurso llega un hindú y nos dice, oye, fíjate que yo organizo un evento que se llama The 50 Unbelievable Most Innovative Companies of the World. Y yo, cabrón, nombre en inglés más largo, debe ser importante. Las 50 empresas más innovadoras del mundo en la Bolsa de Valores de Nueva York, y decían, queremos que Solven venga a representar como la primera empresa mexicana. Y yo dije, bueno, tengo que sorprender a todos. Lo primero que pregunté obviamente fue, oigan, ¿me pagan mi vuelo a Nueva York? Y me dijeron, no, ni madres. Y les dije, no, a Nueva York sí lo pago yo. Llego a Nueva York, pero antes de salir, mandamos a hacer una réplica exacta de nuestra planta de biodiesel. Una maqueta hermosa, que cuando yo llego al aeropuerto, llego con ella y según yo me la iba a llevar en las manos y me dice, no, eso hay que documentarlo. Lo documento, le pongo frágil, pero pues como ustedes saben en México y en el mundo, si le pones frágil una caja, significa lanza con bastante fuerza. Llego y mi planta estaba totalmente destruida. ¿Qué haces? Al otro día dije, ni modo de andar repartiendo plumas de Solven como edecán. Tengo que reconstruirla. Toda la noche me daba topes en la cabeza y decía, ¿por qué no estudié arquitectura en lugar de ingeniería química? La logré reconstruir y al otro día dije, ni madres que me voy en el camión, yo me voy en un taxi, porque si la meten abajo otra vez mi planta se va a destruir. Imagínense, era la época post-influenza, año 2011. No me había rasurado en un buen tiempo y dicen que cuando no me rasuro parezco terrorista. Nunca había estado en Nueva York y traía una especie de bomba en las manos perdido por Wall Street. Me agarró la policía, trajeron a los perros que huelen bombas, me pusieron en el piso, no me dejaban entrar. Finalmente logro entrar a la Bolsa de Valores. Ya estaba ahí bien contento con Pablo Hernández, un gran amigo y gran emprendedor mexicano. Y otra vez te dicen, con ser finalista ya eres ganador. Iban a dar 4 premios ese año. Y empiezan a decir los ganadores y dicen, premio a la mejor empresa en redes sociales, pues no era Solven. Premio a la mejor empresa en innovación, tampoco. Premio a la mejor empresa en tecnología, tampoco. Y el último premio era el premio a la empresa con mayor impacto social. Pablo y yo ya teníamos la bandera de México escondida para hacer nuestro rollo y mexicanos ganamos y levantar la bandera de nuestro país. Y que tampoco dicen Solven. Todavía se acerca otro cuate y me dice, no te preocupes Daniel, algún día vendrá otro mexicano que sí gane. Así con ganas de que ahora sí explotara mi planta de biodiesel, ¿no? Y de repente dicen, ¿saben qué? Vamos a dar un premio, una categoría nueva. La empresa con mayor impacto internacional de jóvenes en el mundo. Y que dicen Solven. Cuando dicen Solven, lo primero que pasaba por mi cabeza era, ¿será Solven con S o con Z? De repente llegan los chinos y te copian, ¿no? Ya me dice Pablo, no, sí es Solven la tuya. Corrimos al balcón de la Bolsa de Valores y lo más bonito de ese concurso fue que al otro día, cuando todos esperaban al chavo de MIT, de Harvard o de una de las grandes universidades del mundo, levantando las manos en el Huffington Post, se encontraron un mexicano. Y no era un mexicano, yo iba representando un gran equipo de mexicanos que le habíamos demostrado algo muy importante al mundo. Era el año 2011 y le habíamos dicho, no importa si estudias en una universidad pública o privada de México, de cualquier parte del mundo, si eres perseverante puedes lograr tus objetivos. Después de ese gran evento, yo tuve la oportunidad de viajar por todo el mundo creciendo el tema de la tecnología con los biocombustibles. Solven se posicionaba como el líder en biocombustibles tanto en el mercado mexicano como estadounidense. Y en una junta de consejo me dicen, Daniel, vienen elecciones, viene un cambio de gobierno y pues obviamente ya 20% de los proyectos de Solven trabajas con gobierno, deberías de hacer algo de cabildeo político. Y les dije, pues ha de ser bien sencillo. Conozco un chorro de candidatos, políticos, empresarios. Seguramente ha de ser bien fácil hablarle en su momento a Peña, a Josefina, a Cuadri, a Obrador para tomarme un cafecito con ellos y platicarles del biodiesel, ¿no? Y créanme que por más amigos en común que tú puedas tener con alguien, a veces son inalcanzables nuestros políticos.
y hay otros que nos responden sumamente rápido. Y toda la noche, después de empezar ese proceso, yo en las noches decía, ¿qué será de un ciudadano como mi madre o mi padre tratando de contactar a sus gobernantes? Ha de ser imposible. Y dije, ¿por qué no hago una página de internet en donde resuelve ese problema para mí? Lo más bonito de mi página de internet era el nombre y el logo, caraspoliticas.com se llamaba. Todos me decían, Daniel, estás loco, vas a perder tiempo, dinero, enfoque, tú eres el del biodiesel, ¿qué te vas a meter al tema político? Les dije, no es un negocio. Nada más quiero la foto de todos los políticos de este país, 5 estrellas para evaluarlos como un hotel de TripAdvisor y un espacio para comentar. Y me decían, ¿pero qué foto agarramos? Y yo, la más fea y cóbrale 50 pesos por PayPal para que la cambie. En menos de 2 semanas después del lanzamiento, aparte de que cuando los programadores que me lo recomendaron en un antro, nunca crean una recomendación en un antro, me entregaron la página de internet más horrible que se puedan imaginar. 20,000 personas de cada uno de los estados de la República habían entrado a mi plataforma, los políticos efectivamente cambiaban su foto fea y ponían una bonita, pero lo más interesante es que es un fenómeno en donde la gente, después de cierta cantidad de comentarios que recibía el político respondía. Y entendí que la participación ciudadana en el mundo podía ser revolucionada por medio de un modelo de comunicación bidireccional políticos-ciudadanos. Lo primero que hice fue irme a Cancún y hacer una planeación de cómo iba a llevar a la realidad ese proyecto en México. Todas mis paredes eran hojas, mapas, fotografías de políticos, números de teléfono. El día que entró la señora de limpieza, le habló a la policía porque yo creo que pensaron que estaba planeando algo raro en ese cuarto. Después de planear todo, hice una SAPI para conseguir capital. Capitalicé para poder hacer una plataforma mucho más bonita, mucho más atractiva y mucho más funcional. Hice la página de internet en español, pero ¿qué me encuentro en México? Que los políticos querían darme dinero para que yo les diera más rating a unos que a otros, y a todos les decía que no porque mi principal valor era la neutralidad. Pero ¿qué pasa si yo le digo a un político que no? Él pensaba que yo le decía que sí al otro y me quemaba. Y ahí es donde dije, ¿saben qué? Mejor me voy a ir a Estados Unidos, allá no hay corrupción. Todavía era suficientemente idiota para creer que en Estados Unidos no había corrupción. Y le pongo el nombre en inglés, hago Go Faces, la llevo a la Bolsa de Valores de Nueva York, una página de internet mucho más bonita que agarró tracción sumamente rápido. Inmediatamente fue nombrada una de las 50 más innovadoras del mundo y nuevamente ganamos como una de las más innovadoras en el año 2012. Y en ese momento es donde me di cuenta que estaba en un ambiente muy peligroso previo a la campaña de Romney contra Obama, porque no es que no haya corrupción en Estados Unidos, sino que es sumamente organizada y si no te cuadras corres mucho peligro. Y ahí es donde dije, ¿sabes qué? Estoy hasta la madre de la corrupción, mejor me voy a regresar a México. Me regresé a México a pensar cómo implementar el proyecto y me habla un amigo español y me dice, Daniel, ahora que está el movimiento de Madrid y todo este rollo, deberías de checar las estadísticas, pero España tiene 6 veces más políticos que México y que Estados Unidos. Allá tienen entre 72,000 y 90,000 políticos bajo elección. Yo dije, son 90,000 entradas diferentes por Google a mi sistema, lo voy a hacer sumamente atractivo. Me fui a España y si ustedes creen que es burocrático hacer una empresa en México, allá fue mi peor pesadilla, 1 mes para formalizarla. Y después, en el inter que yo estaba haciendo el proyecto español y me desesperaba, los españoles se dan cuenta que efectivamente los chavos que me recomendaron en el antro nada más me estaban tumbando lana y la plataforma, la programación no estaba hecha para ser escalada y la tenían que hacer desde cero. Y yo estaba muy enojado porque eran mis amigos y los tenía que correr. Y en lo que pasaba eso, un amigo ruso me dice, Daniel, ¿cómo ves si vienes a presentar tu proyecto de transparencia a Rusia? Y ante mi ignorancia de diplomacia y relaciones internacionales, imagínense a qué idiota mexicano se le ocurre irse a Rusia a hablar de transparencia. Me metí en un problemón como no tienen idea, a tal manera que terminé en Ginebra. En Ginebra, ¿por qué? Me dicen, Daniel, ahí están los mejores
estudiantes de diplomacia, relaciones internacionales. Hay un instituto que se llama el Graduate Institute of Geneva. Ahí estudió Ban Ki-moon, Kofi Annan y un montón de premios Nobel. Y me presentan al director de la Sociedad de Alumnos de Maestría y de Doctorado. Me dan un número de teléfono y una dirección. Llegué a su casa en Ginebra, me abren la puerta y me dicen, ¿y tú qué haces aquí? Les dije, vengo a presentarles un proyecto de transparencia. Y me dicen, pero sí, tú vives en México, te estás quedando aquí en Ginebra. Y yo, no, pues acabo de llegar del aeropuerto, aquí traigo mi maleta. Y me dicen, pero estamos en una cena, ¿qué si no estábamos? Y les digo, pues esperaba aquí afuera. Y me dicen, bueno, pues como que me vieron acá con hambre. Y me dicen, oye, ¿quieres cenar con nosotros? Y luego ya nos presentas el proyecto. Y no es que sea regio, pero la comida en Ginebra está bien cara. Dije, comida gratis, ya la hice. Entré, les presento el proyecto y ahí estaba con ellos al principio. Me dicen, la mitad de ellos no creía el proyecto, la otra mitad dice va a revolucionar a la Unión Europea. Me quedé 2 semanas a vivir con ellos. Esas 2 semanas se transformaron en más de un mes, tomando vuelos por toda Europa. Y al mes yo estaba fuera del Parlamento Europeo consolidando una plataforma que iba a llevar las agendas digitales de diferentes gobiernos europeos. Y en esa foto, así como la foto de Toño al principio, que no tenía idea por dónde iban los cables, yo iba a juntas en alemán, en ruso, en francés, y mi única tarea era saludar y mover la cabeza para apoyar al director general. Y en esa foto yo tengo cara de no tengo idea qué estoy haciendo aquí. Solven se había metido en una crisis tremenda de flujo. Personalmente en ese año tomé más de 250 vuelos en 365 días. Dejé de estudiar y me hablaron del TEC y me dijeron, repruebas 2 materias más y estás fuera del sistema. Y ese semestre yo me acostumbré a meter hasta sobrecarga, pues yo me pagaba mis materias y decía, pues si meto 8 y repruebo 6, paso 2. Si meto 2 y repruebo 2, no paso ninguna, entonces nunca me acerco al título. Entonces era un tema de probabilidad de casi comprar mi título, porque a mi papá le importaba. Y en ese momento me iban a expulsar del TEC, traía el problema en Solven, no tenía idea qué estaba haciendo en Europa y fui a dar al hospital de tantas veces que estaba viajando y dormí en promedio entre 3 y 4 horas al día. Y cuando regreso me encuentro una crisis tremenda en Solven, que teníamos que hacer una reestructura, y es la palabra bonita que usamos cuando decimos estábamos a punto de quebrar, y era o vivíamos o moríamos. Y en ese momento yo me sentía como Pacquiao recién noqueado, pero un poquito peor, porque mientras todo eso pasaba, mis padres se divorcian y mi madre me corre de la casa. Es decir, tenía que vivir solo por primera vez en mi vida y me sentía culpable por el divorcio de mis padres porque ni siquiera me di cuenta del problema, simplemente un día explotó y yo por tanto viaje, tanto emprendimiento, tanta ciencia, tantos proyectos empresariales, descuidé mi vida personal. Es decir, era peor que Pacquiao recién noqueado, era como Pacquiao recién noqueado con ese güey brincándome encima. Estaba en el hoyo. Todavía para acabarla, dejo la dirección general de Faces a un suizo y a los pocos meses me habla y me dice, Daniel, consolidamos el apoyo de 9 de los 11 partidos políticos más importantes del Parlamento Europeo, pero estamos a menos $1 millón y a punto de quebrar, mándanos dinero. Y yo, en la madre, o sea, descuidas a los suizos y se gastan todo el dinero, te endeudan. Solven pues no tenía dinero como para mandarles de ahí a la otra empresa y está en mi peor crisis. Y mientras vivía todo eso, todos me decían, ya es tu fin, Daniel, como emprendedor. Mi papá me dijo, te dije, mejor búscate un trabajo y acaba de estudiar. Y yo decía, mira, es como si fueras una flecha en un arco. Entre más atrás te hagan, significa que más lejos vas a llegar. Lo primero que sucedió fue que la reestructura de Solven nos llevó a que Solven ya no vendiera tecnología. Hoy nos dedicamos a armar infraestructura para aumentar nuestra capacidad de producción de biocombustibles en México y en el mundo. Hoy Solven ha instalado más de 18 plantas en México, una planta en Francia, una en Costa Rica. Este año estamos abriendo planta en Paraguay, Argentina, Colombia, Nicaragua, Belice. Y es una empresa que produce diariamente, de Solven salen más de 2 pipas de biodiesel. Y cada pipa trae como 29,000 litros de combustible.
Y a partir del 2015, por primera vez en la historia, mi biodiesel es más barato que el diésel de petróleo. Es decir, mi capacidad de crecimiento está basada en mi capacidad de generar mayor infraestructura para generar más producción de biocombustibles en México. ¿Qué pasó en GoFaces? Bueno, Solven, tenemos una nueva casa que cuando esté en Monterrey están más que invitados. GoFaces, yo me entero de la crisis cuando estaba tomando un vuelo de Qatar a Washington. Y en Washington me encuentro a un amigo que yo conocí a mis 17 años en el Perú, de la Organización de Estados Americanos. Y él me preguntaba por GoFaces y yo le platicaba de Solven en el café, porque no quería decirle que GoFaces quizá iba a quebrar. Y en ese café me dice, oye Daniel, fíjate que a mi esposa la acaban de nombrar directora de transparencia del Banco Mundial. Y tienen 4 fondos de $1 millón para empresas como la tuya. Y nada más conocemos tu proyecto. Y te quería preguntar si crees que le sirve ese fondo de Banco Mundial. Yo no podía creer lo que estaba pasando. Me fui al baño, le hablé al suizo y le grité en el teléfono, ya chingamos. No me entendió, le colgué, regresé y como le aprendí a la política, le dije a mi amigo de Washington, oye, pues no sé si nos vaya a servir el fondo, pero pásame el celular de tu esposa y el director general de Ginebra la va a contactar a ver qué sucede. A las 2 semanas me llega un correo del suizo y me dice, Daniel, tómate un café, un tequila o lo que quieras y lee el siguiente correo. Las 84 organizaciones apoyadas por Banco Mundial, dentro de las cuales figuraban UNICEF, Oxfam, la Comisión Europea y muchas otras como la Cruz Roja, y en el número 43 salía GoFaces, la primera empresa mexicana apoyada por Banco Mundial en temas de transparencia. La última vez que regresé a GoFaces, yo creía que iba a dar una conferencia para promover la transparencia y ahí estaba John Mark, nuestro director general, y me dice, pasa al frente para que les cuentes cómo nació esta empresa. Y resulta que todos ellos eran nuestros empleados, más de 147 colaboradores en 15 países de la Unión Europea. Y la última vez, hace como un mes que volví a ir a la oficina de Ginebra, tienen su corporativo entre Ferrari, Patek Philippe y Rolex. Y siguen creciendo demasiado y dejaron de ser esa red social. La visión cambió, dijeron vamos a hacer así como un Standard & Poor's que evalúa empresas en el mundo, vamos a hacer un estándar internacional para evaluar políticos europeos y ese estándar tiene que ser respetado por ciertos parámetros, respaldado por ciertos organismos internacionales y hoy GoFaces es una de las principales evaluadoras de políticos europeos. Ahora, ¿por qué la plática se llama el arte de emprender? Y ya con esto voy a llegar a mis diferentes conclusiones. Se llama el arte de emprender porque en todo ese proceso que yo estaba viviendo, mi mayor hobby durante todo el tiempo ha sido coleccionar arte. Y mientras yo vivía mi crisis, un día iba caminando por las calles de Oaxaca y me encuentro a ese señor que ven tirado ahí en el piso, que se llama Gabriel Salvador Cruz. Y resulta que Gabriel tenía una técnica muy interesante, que con hilo hacía obras de arte, cosa que yo no había visto en ninguna parte del mundo. Y le pregunto, ¿en cuánto me vendes tu obra? Y me dice, no se venden, la regalo. No lograba obtener una obra de él, él vivía del trueque, y logró hacer un trueque de la obra que estaba haciendo en ese momento por un curso de encuadernación en uno de los talleres del maestro Toledo en Oaxaca. El oaxaqueño Gabriel Salvador Cruz me dice, Daniel, la obra no está terminada, y le dije, no te preocupes, te voy a dejar dinero y me la mandas a mi departamento cuando esté lista. Pasa el tiempo y se suponía la obra iba a llegar en una semana. Yo les conté a todos de la nueva obra que había comprado. Pasan 2 semanas y no llegó nada, pasa un mes y mi mamá, a la que le había contado principalmente, me dice, ay mijito, tan buen empresario y un oaxaqueño en la calle te fregó. No te va a llegar nada, me decía. 4 meses después llegó la obra. Y el día que llegó la obra era un jueves y el viernes volé a Oaxaca a buscar a ese hombre. Lo encontré afuera de la iglesia de Santo Domingo y le pregunté, Gabriel, ¿cuál es tu mayor sueño? Y me dice que mi obra sea conocida en el mundo. Le dije, mi sueño es conocer a los siguientes grandes artistas y que a mis 70 años, 80 años, yo decir que los grandes artistas de mi época fueron amigos míos cuando nadie los conocía.
Le dije, ¿cómo ves si te vienes a vivir conmigo? Dije, pues ya vivo solo, puedo hacer lo que quiera en mi casa. Y me dice, pues va. Le di una tarjeta de crédito, una de débito y la llave de mi departamento. Yo no sabía la historia de Gabriel totalmente, pero luego me fui enterando de que él había cruzado la frontera corriendo como 3 veces. Había estado en la cárcel y bordando balones. Fue como aprendió la técnica del hilo. Y cuando él llega a mi casa, pues era como haber metido un homeless a mi casa. No usaba zapatos, solo comía manzanas, dormía en el piso. Y todos me decían, Daniel, te va a matar en la noche. Ten cuidado, te va a robar. Nadie creía en él. Y lo que ven ahí es un colchón que él se había encontrado en la basura que tiene más de 100 kilómetros de hilo y lo hizo durante 2 años. Empecé a agarrar la obra de Gabriel, mandarla a museos, a exposiciones, a empresarios, coleccionistas de obras, a curadores. Y hoy Gabriel, una obra de él no te baja de $10,000. Hoy es conocido entre los principales coleccionistas de arte. No nada más en México, sino ya está mandando obras a Europa, a Estados Unidos. Y el día que yo le pregunté a Gabriel, Gabriel, ¿qué voy a hacer con todo ese dinero? Porque le dije, el dinero de la obra es tuyo. Y me dice, ¿y si nos traemos a vivir más gente a tu departamento? Imagínense. Gabriel me enseñó algo muy importante. El emprender no solamente tiene que ser negocio, es haz lo que te apasiona. Sea en el tema del arte, la política, la tecnología, el software, lo que estés haciendo, si te apasiona, el dinero te va a llegar solo, porque tú vas a ser el mejor haciendo esa actividad, desarrollando esas habilidades, esos talentos. Gabriel me dio una gran lección, mucho más grande que me dio la universidad. Me enseñó de humanismo, de cultura, y si hay algo que pueda rescatar a México el día de hoy, es la cultura. Yo aprendí a hacer evaluaciones de redes sociales y mi estrategia de Go Faces de evaluación salió de aprender a hacer evaluaciones en el tema del arte, que es también un intangible como las redes sociales. Si tú te nutres de conocimientos diversos, esos conocimientos diversos eventualmente los puedes aplicar en tu proyecto personal, sea de tecnología o de cualquier otra cosa. Ahora, ¿cuáles son mis 3 conclusiones el día de hoy? La primera conclusión es: no importa la edad para hacer negocios. Yo empecé a los 16 años y hoy tengo 24 años. Llevo 8 años emprendiendo. Regresé a la escuela y a los 24, el año pasado, me gradué de ingeniero químico administrador. Y verdaderamente no importa cuándo acabas la escuela, no importa qué edad empiezas. Yo creo que la juventud no es una edad, es un valor con el que nos despertamos todos los días. Mi segunda conclusión va en torno al tema de liderazgo. El líder tiene que ser creador de líderes, no de seguidores. Tienen que empoderar a la gente de su alrededor. ¿De qué te sirve un montón de gente que esté esperando a que le delegues? No sean envidiosos. Es mejor tener el 1% de un gran proyecto que compartiste, impactaste e implementaste en la vida real al 100 proyecto de una gran idea que no quieres compartir y que no vale absolutamente nada. Por último, mi tercera conclusión es en torno al éxito. El éxito no es un objetivo. No es como que yo diga, a mis 30 años voy a vender todo, me voy a ir a vivir a la playa y voy a ser feliz. No, porque yo no trabajo. Lo que yo hago, lo hago porque me apasiona. El éxito hay que verlo como un camino. Es un camino que cada uno de ustedes decide qué tan largo va a ser. Es un camino que nunca termina. Yo me veo a mis 90 años siguiendo, trabajando sobre eso. Y el éxito lo podemos medir no en el tamaño de nuestras cuentas del banco, sino en la cantidad de personas que impactamos de manera positiva a lo largo de ese camino que nunca termina. Y por último, quisiera compartirles un proyecto que verdaderamente es lo que a mí me apasiona. Todo lo que yo hago, lo hago por México. No hay nada que me apasione más que ese sentimiento de ser mexicano, y no solamente cuando es el mundial y estás viendo el fútbol. Tal es el sentimiento que les voy a platicar un proyecto que se lanzó en Campus Party pasado, que ahorita Jordi Muñoz, mi mejor amigo, que lo van a escuchar en la siguiente conferencia, va a detallar un poco más. Pero un día Jordi y yo estábamos en California. Yo venía de una fiesta de Seattle en donde conocía al famoso Buzz Aldrin, que fue
el hombre segundo en pisar la luna, en el que se inspira Buzz Lightyear. Y el día que yo conocí a Buzz Aldrin traía una camisa que decía "Put your ass on Mars". Y yo, ese ruco está pensando en Marte. Luego mi mejor amigo en Estados Unidos, Ankur Jain, le acababa de comprar el primer vuelo a Virgin Galactic porque era super brother de Richard Branson y iba a ir al espacio. Su papá tenía una empresa que se llama Moon Express con el fundador de Bing y estaban viendo cómo hacer minería lunar. Y platicando con Jordi le decía, oye, todos ya están pensando en grandes proyectos aeroespaciales y ¿qué estamos haciendo nosotros? Y ese día dijimos, oye, ¿y si nos ponemos el reto de poner la bandera de México en la luna antes de 2020 con un robot y tecnología hecha 100% en nuestro país? Y me dice, va. Y al principio todos nos decían, están locos. Y hicimos eso para que dijeran, bueno, por lo menos ya photoshopearon la bandera, están trabajando estos cuates. Pero el gran paso que dimos fue que ya lo formalizamos. El día que le mandamos al maestro Enrique Jacob esta foto a su WhatsApp, el maestro nos mandó una manita así y nos decían, nunca habíamos visto un hombre tan loco en un acta constitutiva mexicana. México en la luna. Y hoy estamos buscando grandes talentos de todo el país para hacer este proyecto una realidad. Es un proyecto sin fines de lucro que lo único que estamos buscando es demostrar que el mexicano tiene tanto potencial como cualquier otra persona para llevar sus proyectos a la realidad. Y yo solo les quiero decir para terminar esta conferencia que hoy es el día en que ustedes como líderes, como soñadores, tienen que empezar a trabajar por sus propios sueños, ya que no trabajar por sus propios sueños no es que no vayan a trabajar, sino simplemente van a estar trabajando por el sueño de alguien más. Y esa es una decisión que nuestra generación tiene la capacidad de tomar y que no dudo que de eventos como este, de ciudades como Guadalajara, en donde hay mucho talento, pueden salir grandes emprendedores. La clave es cómo lo hacemos para ejecutarlo y llevarlo a la realidad. Muchas gracias, cuenta con un amigo y nos vemos en la noche en alguna de las fiestas. Preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Vi primero la de allá, a ver si les llega. Ay. Perdón. Creo que maté a alguien. Te debo una recarga de biodiesel en tu carro. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es tu mayor inspiración? O sea, tú tienes un héroe, algo, algún detalle que te haga sentir que dices, esto inspira para seguir. ¿Ha sido un gran detalle? Mira, mi mayor inspiración verdaderamente es México. Me apasiona. Yo cantaba el himno nacional en la regadera todas las mañanas para motivarme. Ahora ya no lo canto todas las mañanas porque ya me reclamaron tanto los vecinos y en su momento mis papás me decían, ¿qué pedo con este loco? ¿Va a ser una revolución o qué onda? El punto es, tengo diferentes mentores. Tengo mentores empresariales, tengo mentores sociales, tengo mentores políticos, inclusive mentores espirituales. No te puedo decir hay una gran inspiración, sino trato de buscar rodearme de gente que me pueda transmitir conocimiento y valoro mucho la transmisión de conocimiento. ¿Alguna otra pregunta? Si pueden pasarlo para... Nada, no me peguen. Ahí va. De este lado hay una... Ah, bueno, acá y luego pasamos a... ¿Sí me escucho? Sí. Bueno, primeramente, antes de que decidieras emprender, ¿en qué momento dijiste, esta es mi pasión, a esto le voy a dar en la vida? O sea, ¿cuándo fue ese momento que decidiste? Ahora sí tu decisión, vaya. Mira, te voy a ser muy sincero, no hay un momento que digas, esta es mi pasión. Yo nunca me imaginé que Solven iba a llegar lo que es hoy en día en la industria de los biocombustibles, incluso que ya se está metiendo en la industria petrolera y energética en otros sectores. No te lo imaginas, simplemente si te apasiona lo vas logrando y solito, mira, es como cuando lees un libro, pasa una hora y no te diste cuenta que pasó una hora. En aquellas actividades en donde el tiempo pasa muy rápido, son actividades que muy probablemente son aquellas que reflejan una pasión que tienes. Si te aburre, si no te gusta, si lo estás haciendo por un objetivo en lo particular, realmente tienes que dejar de hacerlo y buscar algo que verdaderamente lo hagas, no por el dinero, sino
por el cambio que puedas hacer en tu entorno con ese proyecto. Una pregunta por acá había. ¿Es por aquí? Bueno, yo soy Jorge, soy estudiante de Ingeniería de Agronomía. Ajá. Y fíjate que eso lo del solvent hace mucho vivir de energía, pero con nopal. Ajá. ¿Qué onda con eso? ¿Se puede trabajar? La verdad, no sé en lo particular el nopal. Lo que sí te digo son más de 130 materias primas que nosotros hemos caracterizado dentro de la empresa, y lo que hemos buscado es cómo lo hacemos para producir biocombustibles con productos no comestibles. Es decir, cualquier tipo de aceite animal o vegetal, pero tratar de entrarle a productos de segunda generación y que no sean algo que puede impactar, como lo es el etanol en el tema de la caña de azúcar y el maíz, a la industria del sector alimenticio. Y otra cosa, ¿cómo poder ganar un viaje a conocer tu fábrica? Cuando quieran venir a Monterrey están más que invitados. ¿Alguna otra pregunta? ¿Tenemos tiempo? ¿Sí? 2 preguntas más acá y luego pasamos una por el centro. Si quieren pasarla. Hola. Tú platicaste que eras como un poco antisocial de niño. Así es. Pero no platicaste de qué manera superaste esto. O sea, porque yo también soy así, o hasta antipático, ¿no? Y me cuesta mucho eso. No, pero la verdad no se supera. Sigo siendo muy penoso. No parece aquí como que te transformas en el escenario. Ahorita van a ver a Jordi, también se transforma, pero pues estamos en el antro los dos y no nos cotorreamos a nadie, güey. O sea, estamos jodidos todavía. Pero, no, digo, es genético, no es un tema que digas lo vas a cambiar, es simplemente no le tengas miedo a las cosas. Uno de los grandes miedos que la gente tiene es al fracaso. El fracaso yo lo quité de mi vocabulario, es resultado, positivo, negativo, siempre me acerco a mi objetivo, es decir, siempre aprendo. Entonces, pues si el mayor miedo es al fracaso y se te quita la palabra fracaso, o sea, te acercas a tus objetivos, el miedo desaparece eventualmente. Entonces, es un tema muy psicológico y que tienes que trabajar internamente. Una cosa que yo les digo es, antes de cambiar al mundo, cambia tú, cambia México. Cambia tú, cambia tu entorno, cambia tu estado, luego tu país y luego vas por el mundo. No puedes cambiar el mundo sin haber cambiado como individuo. Hay que ser congruentes en el cambio y hay que trabajar sobre el ecosistema para que las cosas se den de manera natural y no se vean forzadas y eventualmente regresen a su mismo estado. Una última pregunta. De este lado, si quieren, láncelo para... A ver. Acá. Buenas tardes, muy buena presentación, muy buena conferencia. Gracias. Mi duda es respecto a, en tu experiencia, ¿cómo sabes cuando te estás asociando con la persona indicada? ¿Cómo sabes cuando te asocias con la persona indicada? Mira, yo tengo una filosofía muy sencilla. Si lo puedes contratar, consigue la lana y contrátalo, cueste lo que te cueste. Si es alguien que no lo puedes contratar, tiene potencial de ser socio. Un socio es una persona que te complementa en habilidades y talentos. Es una persona que complementa, por ejemplo, yo soy un socio muy visionario, muy estratégico, pero quizá no soy tan operativo. Casi todas mis empresas me he asociado con gente muy operativa. Gente que esté en el día a día en la parte operativa de las empresas, que quizá ellos no son visionarios, no son estratégicos, no tienen ni idea de cómo conseguir lana, no tienen ideas de nuevos negocios, pero un socio al final del día es alguien que por un lado no puedo contratar, que agrega valor a la compañía y que complementa mis habilidades y mis talentos. Y para eso, para tú encontrar un muy buen socio, tienes que conocerte sumamente bien como empresario y como individuo. Gracias. Creo que ya acabamos. Cualquier cosa me pueden preguntar por Twitter, Snapchat, lo que quieran. Mi Snapchat, Daniel-Gómez, pero con I al final. Muchas gracias. Espero les haya gustado y que de aquí salgan muchos emprendedores.